La protesta más anticapitalista es cuidar a otras y cuidarse a uno mismo. Adoptar la práctica históricamente femenina, importante y visible, de cuidar, atender, nutrir. Tomarse en serio las vulnerabilidades y fragilidades y precariedades de cada uno y apoyarlas, honorarlas, empoderarlas. Protegernos, promulgar y practicar comunidad, una afinidad radical, una socialización interdependiente, políticas de cuidado. Ya, bueno, ahora sí. Sobre los cuidados o estrategias emocionales. Como decía, están basados pues, en mi experiencia, en mi historia de vida, en lo que me ha sido útil, en lo que me ha servido también como de otras personas, y pues lo voy a hacer como de manera cronológica, no más que pueda. Bien, entonces para mí este proceso como de cuidado emocional justo empieza pues, el 14 de agosto, que pues empiezo a ver a mi suegra con esta tosecilla, ¿no? Que conozco pues el caso de la hermana de mi amiga, que cómo empezó sus síntomas, que no fueron exactamente los del libro, ¿no? Los precisos, sino que fueron así como algunos. Entonces, desde ahí, la primera estrategia o algo que es mi herramienta propia, que me gusta mucho, la verdad es una herramienta que valoro muchísimo, que podría decir que es la más valiosa y que me ha acompañado toda mi vida, y es justo la capacidad de observar. A partir justamente de esa fecha, el 14 de agosto y los síntomas, yo empecé a observar mucho mi alrededor, y no de manera de estar como hipervigilando y permitiendo que la angustia se apoderara de mí, sino de, a ver, está pasando esto, está pasando lo otro, ¿no? Uno observar, pues justo desde de poner atención, ¿no? Estar atenta a cómo está evolucionando o cómo estaba pasando las situaciones. Y además de justamente observar, también acompañada con el actuar. Es decir, cuando empieza mi suegra con sus síntomas, y empezó a actuar de mandarle el mensajito al 51515, a aislarme de manera voluntaria y consciente, a manera de prevenir yo posiblemente contagiar a otras personas, porque parece esas fechas yo ya quería, más bien me había quedado de ver con 2 amigas y las cancelé completamente porque pues les avisé, ¿no? O sea, mi suegra posiblemente tiene COVID, y no quiero pues exponerlas, ¿no? Que ahí se detenga. Y también parte de este actuar fue el que empecé, cuando empecé con los síntomas con el oído, pues fue de ir inmediatamente al médico, no esperarme. Que pues todo lo contrario a lo que hizo mi suegra. Ella, por ejemplo, permitió que el miedo se apoderara de ella, y dejó pasar 15 días con los síntomas. Y eso pues derivó en una complicación en sus pulmones, que por eso ella sí tuvo este problema de oxigenación, ¿no? Ella estuvo muy cerca de ser internada, gracias a Dios no fue así. Su cuerpo reaccionó bien al tratamiento. A ella también le mandaron corticosteroides, pero inhalados y en menor cantidad. A mí me los mandaron casi nada, me faltaron inhalados, y por mucho tiempo. Entonces, pues eso también. Para lo que voy es que cuando estábamos haciendo el cuestionario de los mensajes, la señora estaba negándose completamente. No, yo no tengo nada, yo no tengo conjuntivitis, yo no tengo tos. No, entonces, ¿qué es eso que se oye?
Y entiendo, ¿no? O sea, es comprensible que es válido tener miedo, es válido, pero lo que no es válido es que nos apodere de nosotras y nos chingue, básicamente. Que justamente que una emoción, en vez de ser una aliada, sea una enemiga, porque eso fue lo que pasó en ese momento. Al respecto a eso, así en mi caso, cuando empiezo a ver que mi suegra está mal, que mi pareja ya también empezó con los síntomas, la fiebre y todo esto, sí, claro que sentí miedo. Me daba primero más miedo por ellos que por mí. O sea, era más miedo pues ver a la señora con esta falta de oxígeno o esta dificultad, más bien, la dificultad para respirar. Pues de mi parte, yo sentía miedo más por mi suegra y por mi pareja que por mí. En ese momento sentí más miedo por ellos, ¿no? Que ellos estuvieran pues mal de salud, ¿no? Que se complicara, sobre todo eso, era la angustia. Y con la emoción que sí contacté muy bien, porque por mi historia de vida es con la que más fácil contacto, es con el enojo. Y fue pues justo cuando me voy enterando que mi suegro tuvo síntomas y no le dijo a nadie, y que pues si él hubiera compartido esos síntomas, pues todo esto no hubiera pasado, básicamente. Entonces, sí, justo cuando me enteró todo eso, fue un enojo impresionante. Tanto enojo, frustración, coraje. Sí, podría decir que estuve como en 3 días habitando esa emoción. O sea, estar enojada no todo el tiempo, pero sí con todo el tiempo. Y de repente sí, algo que me sirvió muchísimo pues fue justamente respetar la emoción, respetar el enojo que se estaba presentando. O sea, no contenerlo, de que no contenerlo y no es contenerlo, no reprimirlo, no negarlo, sino justamente dejarlo ser, dejarlo fluir ese enojo. Y pues la mejor manera que encontré pues fue escribiendo, diciendo, expresando todo lo que me hacía sentir ese coraje. No limitarme de, ay, es que es mi suegro, ay, es que la empatía. No, ahorita no hay espacio para eso, ahorita hay espacio para el enojo está diciendo esto y aquello y lo otro y eso fue lo que hice con el enojo y cada vez que podía, o sea, le dedicaba su tiempo, su espacio y su momento a ese enojo. Así por algún motivo de repente así me acordaba de, ay, es que esto no estaría pasando si hubiera, y lo dejaba que estuviera ahí fluyendo, ¿no? Que estuviera circulando, no solo dando como vueltas como hámster, sino que avanzara, y le dedicaba un tiempo, ¿no? Sí le dedicaba su tiempo ahí, de que mientras estoy haciendo esto, no sé, lo saco, y ya, no más, ¿no? Ya, justamente, sí, pues es lo que hacía era eso, sí, a ver, te voy a dar un tiempo para que te expreses, te voy a dar un tiempo para
para que lo saques, para que no esté ahí, ¿no? Para que te expreses, para que te valides. Pero ya después de un rato voy a checar, te voy a preguntar, ¿necesitas más tiempo? ¿Todavía necesitas expresarte más? ¿Todavía necesitas validarlo más? Órale, adelante. Y había momentos en que decía, no, ya, mejor me pongo a hacer otra cosa más importante. Preparar mis sesiones, limpiar, no sé, ¿no? Porque era de momentos, ¿no? Había momentos en los que podía explotar el enojo. Y también a partir de estos, justo de esta frase que les digo de, si él hubiera dicho, esto no estuviera pasando, fue que empecé el duelo por la pérdida de la salud, ¿no? O sea, yo ya sabía, ya era cuestión de tiempo, si mi suegra estaba con síntomas, mi pareja ya tenía síntomas. Era evidente que en algún momento yo también iba a tener síntomas. Evidente que yo ya estaba contagiada. Era evidente que yo también me iba a enfermar. Entonces, justo ahí, fue cuando empecé, yo lo enmarco ahí. Fue ahí cuando empecé mi proceso de duelo, de pérdida de la salud. El saber que me iba a poner mal. Sabía que me iba a enfermar, que me iba a sentir mal, que iba a tener... Imaginaba por otras experiencias, por estudios, ¿no? Por toda esta información que se ha venido generando por este virus, por toda esta situación de pandemia. Tenía idea, ¿no? Me imaginaba que los síntomas y lo que podía pasar, pero pues exactamente, ya que lo vives, ya que estás allá adentro, cambio. Un poquito. Pues justamente, ¿no? Parte de este proceso de duelo, decidí transitar este proceso de enfermedad, transitar este proceso inevitable lo más cómoda posible. Esa fue mi decisión. Yo, para poder tomar esta decisión, tuve la experiencia previa de la cirugía, que yo sabía que era inevitable todo el dolor que iba a sentir por la cirugía, una cirugía muy invasiva. Todo el malestar físico, ya sabía que lo iba a tener, pero pues era inevitable, ¿no? Era parte de la cirugía, y en este caso todos los síntomas pusieron a ser parte del proceso de la enfermedad. Y yo quería transitar lo más cómodo posible, lo más cómoda posible. ¿Esto qué implica? Que para mí primero, yo estar tranquila, ¿no? Yo sé que lo digo muy fácil, pero no fue tan fácil, ¿no? O sea, primero ya contacté con el enojo, ya lo dejé ser, y justamente empecé nuevamente a respetar mis emociones. Empecé también parte de respetarlas, pues reconocerlas, y pues también respetar y reconocer como los síntomas, ¿no? Sí, yo ya sentía que estaba cansada, ya no forzar como el cuerpo, o ya no insistirle al cuerpo. Parte de este transitar tranquilo, o esta decisión de transitar el proceso de enfermedad lo más cómoda posible, pues también fue cuidar quiénes y cómo, sobre todo el cómo, estaban a mi alrededor. Aquí igual les comparto, ¿no? Por ejemplo, con mi suegra, ella, pues les contaba, ¿no? O sea, ella tuvo mucho miedo a los síntomas, tal el miedo que pues los negó hasta que se complicó, ¿no? Hasta que era inevitable. Y pues ella empezó por este miedo, a decir cosas de que yo ya vine a hacer lo que
tenía que hacer en la vida, ya Dios querrá, ¿no? Ya, sí, ya casi así despidiéndose. Y pues no está chido, o sea, no estaba internada, ni siquiera en el hospital, ¿no? Su hijo mayor fue quien estuvo tratando de hacer los cuidados, pero esto justamente es a lo que voy, tengan cuidado quienes cuiden quiénes y cómo están a su alrededor en un proceso de enfermedad o de pérdida de salud. La señora pues está de por sí, ella con su miedo, pues ahora súmenle que su hijo también tenía miedo. Y no solo miedo, sino le dio un ataque de ansiedad cuando a la señora yo le empieza a decir que tiene mucho calor. Dije, no, porque yo ya había atendido a mi pareja. Cuando la señora dice, no, es que tengo mucho calor, pido el termómetro, fiebre de casi 39. Y en ese momento su hijo mayor le dio un ataque de ansiedad. Empezó a él a sofocarse, a darle calor, a dar vueltas de un lado para otro. Sálganse todos. Así. Y no fue solo esa ocasión. En todas las ocasiones que tenía él que darle el medicamento, en todas se pone igual. Tal fue su ansiedad que una vez le puso el termómetro sin prender. Era un termómetro digital, se lo puso sin prender. Y eso únicamente, o sea, está hablando de esa ansiedad, de ese miedo o esa angustia que está gobernando, que no te permite actuar, ni siquiera te permite pensar de qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Quienes hemos estado internados o internadas en el hospital, sabemos que nunca vas a ver a un médico, una médica, un enfermero o una enfermera perdiendo el control. Dejándose, o sea, claro que van a sentir miedo, claro que van a sentir angustia, pero no se permiten gobernar por la emoción. Ahora sí que la mayoría racionaliza, ¿no? Trata de racionalizar y saca la tarea, vamos a decirlo así. Siguiendo como este ejemplo de cómo afecta emocionalmente la angustia de las otras personas que están a tu alrededor. La señora, ese mismo día que tuvo la fiebre muy alta, no nos fuimos de su casa hasta que bajó tantito. Ya, bajó la fiebre, ya nos retiramos mi pareja y yo. Y no teníamos ni una hora de estar en casa cuando empezamos él, mi pareja, empezó a recibir llamadas de su hermano. De, güey, es que mi mamá sigue mal, no está oxigenando, el oxígeno. El jovencito lo que estaba haciendo era cada 10 minutos le estaba tomando parámetros, o sea, le estaba tomando la temperatura y la oxigenación. Entonces eso, más, o sea, me estoy imaginando la situación. O sea, el estar revisando los parámetros o estas mediciones, pues, cada 10 minutos. Y si él mismo no tiene manejo de ansiedad, pues nada más está generando más ansiedad. Entonces, que él mismo se está generando y que le está transmitiendo a su mamá. Entonces, por eso la señora no estaba oxigenando, porque le estaba provocando un ataque de ansiedad él mismo. Al no manejar su ansiedad, le estaba provocando a su mamá más ansiedad. Entonces, por eso es bien importante que si estás en un proceso de enfermedad, la persona que te acompaña pueda hacerlo también de manera emocional, que pueda manejar sus emociones. Porque entonces no te va a ayudar para nada. Y ahí también es como el llamado o la invitación a todas las personas de que si no te sientes apto o apta, si no te sientes hábil, si no te sientes bien, si no te sientes seguro, segura de llevar a cabo una actividad,
no la hagas. No estorbes. De veras, se agradece más, tanto para personas desde afuera como para ti mismo o misma, que aceptes tu vulnerabilidad y digas, sabes que con esto no puedo, me declaro incapaz, pero veo que esta persona sí puede, entonces mejor ayuda a la persona que sí puede. Oye, tú que sí puedes, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Soy tu asistente personal, tú dime rana y yo brinco. Eso me refiero. Se agradece más que aceptes tu vulnerabilidad, aceptes tu talón de Aquiles y digas, esto no puedo. Y también es bueno para ti. Es más tranquilo que estarte forzando algo que no puedes, no quieres. Y ya de manera personal, ya desde mi experiencia, pues también esto que les digo de tener cuidado de quienes tienes a tu alrededor y cómo, también, ¿no? O sea, no solo por allá. En mi caso, cuando empecé este proceso de enfermedad, pues le comenté a mi mamá, y quienes conocen a mi mamá, pues ya la conocen. Reaccionó muy mal, ¿no? Empezó a mí en lo personal, como tener respuestas desproporcionadas. Literalmente así empezándome a decir, y vas a hacer esto, y vas a querer aquello, y la chingada, y yo así, a ver, párale, ¿no? Igual, ella, cuando le comparto los estudios de laboratorio, confirman pues, el diagnóstico de COVID, ella empezó con su miedo y su negación de, no, es que no los veo. Ya, a ver, ya te mandé el PDF. No, es que no, están borrosos. A ver, te lo hago en captura pantalla más grande, te lo mando. No. Entonces mi mamá empieza con su no. Con su negación. Y empezó a querer mover, ahora sí que mover, a querer mandar. Y ahí fue cuando le dije, párale. O sea, perdón, o sea, sí entiendo que te dé miedo. No, pues eres mi mamá, te da miedo, lo que tú quieras, pero así no me vas a ayudar para nada. Si me quieres acompañar en este proceso de enfermedad, vas a estar tranquilita, no vas a estar haciendo este tipo de expresiones. Bye, ¿no? Y pues muy diferente con mi papá, ¿no? Mi papá cuando le aviso, no, pues sabes que la prueba pues sí salió positiva, sí tengo COVID, ya estoy yendo a tratamiento médico, ya estoy aquello. Mi papá dijo, bueno, pues sí me da miedo, sí me preocupa, pero confío en que te vas a cuidar, en que pues ya pues tienes tu historial de bronquitis y ya sabes qué cuidados tomar, ¿no? Ya sabes qué hacer, ya sabes cómo cuidarte. Digo, sí, eso es lo que necesito, eso es lo que se necesita cuando estamos en un proceso de enfermedad. Alguien que nos haga sentir tranquilos, que nos dé esta confianza, esta seguridad, ¿no? Este acompañamiento amoroso, ¿no? Y no todo lo contrario, ¿no? Y pues, ¿no? Ya justamente pues parte de pasar este proceso como más cómodo, pues también era establecer horarios para la comida, para los medicamentos, lo cual pues sí fue un reto, el tema de los medicamentos, porque de por sí por la contingencia ya todas las personas estamos teniendo afectaciones en el tiempo y espacio y confundimos días, no sabemos qué hora es. Ahora, bajo esas condiciones, llévate un tratamiento medicamentoso, sí, está complicado. Está difícil, pero se logró. Nada que no se pueda lograr. Y también parte de estos como... claro. De estos cuidados como algo bien importante es justo en lo particular, el tener fiebre constante me desespera muchísimo, me desespera muchísimo. Y justamente el que no sientes que te recuperas, que llevas mucho tiempo mal y no te recuperas. Y dices, ¡ay, una verga! ¿Esto cuándo va a acabar? Ya me desesperé.
Y ahí la mejor estrategia que pude aplicar fue ser amorosa conmigo misma. Tener este diálogo interno conmigo muy, muy amorosa, muy apapachadora, muy abierta, muy tierna, de bueno, ¿qué estoy haciendo? De hecho sí, me lo iba a preguntarle, güey, ¿qué estoy haciendo mal? Me tomo mis medicamentos, estoy comiendo, qué chingada madre, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me curo? ¿Por qué no me recupero? Y pues justamente eso de, a ver, vamos, si quieres, vamos a revisar como toda la rutina, ya vimos que lo estás haciendo bien, entonces lo estás haciendo bien, te estás echando muchas ganas, ahora sí no, lo estás haciendo bien, mira, sabes que la enfermedad lleva este proceso y claro que es desesperante, pero mira, estás comiendo, te estás tomando tus medicamentos, estás descansando, no te estás obligando, mira, te están apoyando, tus amigas te mandan audios, mira estos videos de gatitos y perritos, mira el perrito Jazz, ¿no? Mira el perrito ese tipo de cosas. De ser bien amable con una misma, ser amable conmigo misma me sirvió muchísimo, ser muy amorosa. Y eso llega a ser muy complicado en una sociedad donde nos enseñan todo lo contrario. Entonces, pues a grandes rasgos estas han sido como las herramientas emocionales que he venido como practicando, que me han ayudado mucho. Y digo, cualquier duda, comentario, si quieren compartir su experiencia, pues siéntanse con toda la libertad. Pero justo me estaba acordando de muchas frases, no la recuerdo exactamente, por ejemplo una de Audre Lorde, no importa si tengo miedo, cuando hago las cosas, al final me estoy priorizando, ¿no? Algo así va. Y pues eso, prioricémonos desde el amor, porque vamos a necesitar amor y a nosotras mismas, y eso es lo que hay.